Hola, en este video les hablaré sobre el estado de la cuestión. El estado de la cuestión es el documento que hará las veces de trabajo final del curso y es un documento que tiene como propósito exponer de manera ordenada la información que ustedes hayan encontrado luego de un proceso de investigación. Dicha información y el proceso de investigación se regirán por un tema determinado y por una pregunta de investigación en concreto que ustedes hayan establecido dentro de los criterios brindados por el profesor. De modo que el estado de la cuestión final lo que hará será exponer dicha información de manera ordenada y siguiendo las reglas de un documento académico. El curso Seminario de Investigación Académica 1 está diseñado para que ustedes logren desarrollar algunas de las competencias generales de la UPC. Estas son concretamente manejo de la información y comunicación escrita. En esta medida, este trabajo final, que es el estado de la cuestión, logra también reflejar dichas competencias. De esta manera, la primera competencia general de UPC que el curso desarrolla y que se refleja en este trabajo es conocida como manejo de la información. Esta competencia general tiene varias dimensiones. La primera de ellas implica identificar la necesidad de realizar una investigación. Esto se define como plantear el objetivo, problema, pregunta de investigación o justificación de la investigación dentro de un contexto delimitado y determinar ciertos conceptos claves. Esta dimensión de la competencia nosotros la vamos a ver reflejada en la introducción del estado de la cuestión. De hecho, en esta introducción nosotros vamos a buscar que se cuente con la explicación de la pregunta de investigación delimitada y con datos de un contexto que nos permitan entender la relevancia del planteamiento de esa pregunta, porque es importante realizar una investigación en base a esa pregunta. Siguiendo con el desarrollo de esta primera competencia, manejo de la información, veremos que en un extremo posterior del trabajo tenemos una segunda dimensión de dicha competencia: usar la información para resolver un problema, alcanzar o defender una tesis. Esto se define dentro de nuestro sistema de competencias como utilizar información de las fuentes empleando citas directas e indirectas correctamente según el sistema de referencias utilizado. Utilizar una de las siguientes estrategias: elegir si parafrasear, resumir o citar. Utilizar la información respetando su contexto original, distinguir entre conocimientos comunes e ideas que requieran atribución. Esta dimensión se va a reflejar en cada vez que ustedes en el trabajo deban hacer una cita. Por ejemplo, por acá tenemos una cita de las que conocemos como citas textuales o directas, en la cual ustedes copian un texto de una determinada fuente y mencionan de dónde han sacado ese texto. Pero además, también se puede reflejar esta competencia y esta dimensión de la misma en las citas indirectas. Acá tienen un siguiente ejemplo, una cita de Julio Kotler en la cual se refleja lo mismo, que ustedes han sacado ya no necesariamente un texto en concreto, sino más bien una idea, pero como no es una idea suya, ustedes la deben citar. Esto refleja una vez más el manejo de la información. La tercera dimensión de la competencia manejo de la información que ustedes deben conocer es aquella que implica usar la información de manera ética. Obviamente, esto tiene mucha relación con la dimensión mencionada anteriormente. Este uso de la información de manera ética implica respetar el aspecto normativo del sistema de referencias elegido para las citas y referencias, demostrar que se respetan las consideraciones éticas del uso de la información. Nosotros en el curso, como también lo saben, usaremos el sistema de referencias APA. Este sistema, que es uno de los más usados a nivel mundial, implica ciertos formatos para presentar las fuentes de donde yo he obtenido la información que citaré. Acá ustedes verán un ejemplo de cierta información que yo he sacado de una fuente y que por lo tanto debo mencionarle al lector de dónde lo he sacado. Hay algunos datos que me permiten decirle eso al lector con cierta convención, que son los formatos de referencia APA.
Esta convención en este caso implica colocar el apellido del autor, el año de publicación de la fuente y el número de página donde he sacado la información. Acá tenemos un siguiente ejemplo que refleja también la dimensión mencionada, usar la información de manera ética. Como ven en esta parte que estoy subrayando, verán ustedes texto, información, en el cual yo le digo al lector de dónde he sacado la información. Verán que en la primera parte hay comillas en la información y eso configura lo que nosotros conocemos como una cita textual. Posteriormente, tenemos también más información en donde colocamos el apellido del autor y el año de publicación, pero ya no hay comillas, porque esto refleja una cita indirecta. Pero también, este caso es un caso de la dimensión uso de la información de manera ética, porque yo le voy a decir al lector que esta información no es mía, es una idea que yo he sacado de una determinada fuente. Una siguiente dimensión de la competencia implica evaluar la información. Esto se define como resumir y explicar la información de las fuentes para construir un discurso. De hecho, en el trabajo ustedes van a realizar esto de manera bastante constante. Cada vez que ustedes presenten la información de un autor o grupo de autores, van a evaluar dicha información. De manera que no vale solamente presentar la información, sino que ustedes tienen que agregarle una explicación, una evaluación a eso. Sin embargo, de manera un poco más contundente y clara, se va a ver esto también en la parte final del trabajo. Como verán ustedes, acá nosotros estamos subrayando una sección en la cual pedimos una síntesis de todo lo expuesto en todo el trabajo. Esta síntesis le ayudará al lector a cerrar la investigación, a cerrar su entendimiento de la investigación. Por eso es que nosotros esto lo incluimos en la sección que llamaremos cierre del estado de la cuestión. Finalmente, la competencia manejo de la información tiene una dimensión que implica seleccionar y evaluar las fuentes de información pertinentes para enfrentar una falta de información. Esto se define como que las fuentes de información que se seleccionan y evalúan sean confiables y actuales en relación al tema y pertinentes para enfrentar dicha falta de información. Esto se va a ver claramente, en realidad, en todo el transcurso del trabajo, porque toda la información que ustedes presenten debe ser citada, pero también se ve de manera quizás un poco más contundente en la sección final del trabajo de referencias bibliográficas, porque esa sección implicará que ustedes presenten en orden todas las fuentes que han utilizado para su trabajo. De hecho, ustedes ven que esas fuentes acá seguirán un formato, que es el formato de APA, como ya les comenté. La siguiente competencia que el curso busca desarrollar es aquella que se conoce como comunicación escrita. Esta competencia tiene también varias dimensiones, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, audiencia, contexto y tarea asignada. Esto implica producir mensajes que distinguen entre un contexto formal e informal, asimismo adecuarse a la audiencia y no perder de vista la tarea asignada. En este caso, nosotros, como vamos a desarrollar desde el comienzo, estamos trabajando un documento académico. Por lo tanto, el lenguaje que debemos utilizar para comunicar la información que presentemos debe ser formal, debe ser académico. Ustedes ya han desarrollado este tipo de lenguaje en cursos previos y lo que queremos en este curso de investigación es afinar un poco más dicha forma de comunicación. Una siguiente dimensión de la competencia de comunicación escrita implica el desarrollo del contenido. Esto se define como seleccionar la información oportuna para responder el caso de redacción propuesto. Los ejemplos, datos e ideas empleados son pertinentes para el desarrollo de esta propuesta. Ustedes, de hecho, van a seleccionar fuentes y seleccionar ciertas partes de esas fuentes mencionadas para responder la pregunta de investigación. De modo que esa selección debe ser pertinente. Lo que ustedes busquen a través de fichas de trabajo deberá implicar que se logre responder el propósito u objetivo central de su investigación. La siguiente dimensión a desarrollar es vocabulario y gramática.
Esta dimensión implica utilizar un léxico variado, preciso y académico, no presentar errores en la construcción de los enunciados, tanto simples como complejos, y asimismo emplear palabras o expresiones cuyo significado corresponde al contexto. Podrán ver ustedes en este ejemplo que el lenguaje que se utiliza es de hecho formal, es de hecho académico, y esto implica seleccionar correctamente las palabras a utilizar, implica adicionalmente un lenguaje que exprese claramente lo que ustedes desean expresar y además el uso de léxico variado. Ahora nos corresponde desarrollar la dimensión que se conoce como organización y estructura. Esto implica redactar párrafos que presenten la idea principal de manera explícita, ideas secundarias y terciarias conectadas suficientemente y desarrolladas o conectadas lógicamente entre sí, y el que estos párrafos tengan una introducción y cierre. Verán ustedes que esta estructura de introducción, desarrollo y cierre será algo que se desarrolle constantemente en el trabajo. De hecho, cada vez que nosotros presentemos información, deberemos organizarla de manera como hemos aprendido en cursos previos, es decir, mediante una introducción, un desarrollo y un cierre. Otra de las dimensiones que implica la comunicación escrita es la ortografía y puntuación. Esto implica respetar las convenciones de ortografía y puntuación. Como verán ustedes, en el transcurso del trabajo deberemos redactar de determinada manera que de hecho cumplamos con las reglas ortográficas y de puntuación que conocemos de cursos previos.